Bendiciones, ¿cómo están? Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida y el favor de Dios y la misericordia de Dios siempre estén contigo y te aguarden y te protejan siempre. Seguimos con Romanos capítulo 11 y le puse el plan de su amor. Ya vamos a ver por qué le puse ese título, el plan de su amor. Veamos Romanos 11, versículo 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo les preguntaba, ¿el Señor ha desechado a su pueblo Israel? Y Pablo mismo le responde, no, de ninguna manera, yo soy israelita y vengo de la tribu, dice, de Benjamín. Recordemos que Israel era un pueblo desobediente y rebelde. En el capítulo 11, hablábamos de la desobediencia y el rechazo de Israel para con Dios. Era un pueblo rebelde, desobediente. Entonces Pablo en capítulo 11 pregunta, ¿será que el Señor ya los rechazó por completo? ¿Será que Dios dijo, no más con ellos? Te pregunto, ¿cuántas veces le has fallado al Señor? Y tú te preguntas, ¿será que ya Dios me abandonó? O tal vez no lo hayas rechazado, pero te sientes abandonado por Dios, por las circunstancias en las que estás pasando. Mira, Pablo dice, de ninguna manera, Dios no abandona a su pueblo, a pesar de la desobediencia. Pero veamos qué dice. Y les contesta que no, que él mismo era israelita y que contaba con la gracia de Dios. Hace mención de Elías, cómo acusa a Israel y que todos han matado los profetas del Señor y derribado los altares de Dios. Pablo hace la mención de Elías, como Elías le decía al Señor, mira, solo yo he quedado, todos te traicionaron, todos te abandonaron, solo yo he quedado. Y veamos la respuesta del Señor en Romanos 11, versículo 4, que dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El Señor dice, no, hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. La pregunta es hoy, ¿cuántos hay que no han doblado sus rodillas ante el mundo? ¿Cuántos cristianos hay que no hemos fallado al Señor, sus principios, sus lealtades? Siguen firmes delante de Dios sin importar lo que digan los demás, sin importar las amistades, sin importar lo que puedas perder. ¿Estás firme en el Señor? ¿Vas hacia adelante? ¿No te doblegas ante el mundo? Esa es la pregunta de hoy en día. ¿Cómo estamos ahora? ¿Hemos rechazado al Señor? ¿Hemos caído en la trampa del enemigo? Es importante revisarnos. En este tiempo muchos se habían alejado del Señor y fueron tras el Dios de Jezabel. Pero habían unos pocos que eran fieles al Señor. Estos estaban en el anonimato. Elías no los conocía, pero el Señor se sabía de su pueblo fiel. En 2 Timoteo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que Dios sabe quiénes son suyos en verdad, sabe cuál es su pueblo verdadero. No podemos engañar a Dios, no podemos engañar al hombre, a Dios no. Dios conoce tu corazón, Dios conoce nuestro corazón y sabe cuánto leal somos a Él, sabe cuánto le estamos fallando o sabe cuánto somos firmes y seguimos y continuamos. Esto nos enseña que Dios nos conoce muy bien, sabe lo que hay en nuestros corazones y no nos podemos dejar de llevar por la época y traicionar nuestros principios en el Señor, como lo hicieron los antepasados. Pablo estaba consciente
que aún hay un pueblo que no había rechazado al Señor como él. Pablo sabía que todavía habían cristianos verdaderos. En ese momento, cuando Pablo les hace la pregunta, ¿será que Dios nos rechazó? ¿Será que Dios rechazó al pueblo? Él sabía que habían cristianos que no se habían doblegado al sistema. Hay un remanente escogido por la gracia del Señor, no por sus propias obras. Un pueblo que había crucificado a su propio Hijo. Había un remanente por la gracia de Dios, no por la obra de los judíos, porque era un pueblo que ellos mismos crucificaron a Jesucristo. Qué duro darnos cuenta que el mismo pueblo de Dios crucificó a Jesús. Pero de todo esto siempre hay un remanente, el remanente de Dios, un remanente fiel. Dios ha puesto la mirada en ese remanente. Y dice, Dios por gracia escoge un remanente que se mantiene fiel, pero esto es por la bondad de Dios, no es por obras, es por la bondad de Dios, por su amor, que hay un remanente que queda firme delante de Dios. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Los gentiles estaban recibiendo la gracia del Señor en sus vidas y los judíos se empiezan a molestar. Dios está visitando a las naciones para tomarlas por pueblo y sacar un remanente de ellos. En ese tiempo, ¿qué pasa con los israelitas? Estaban en contra de Jesús, no lo aceptaron como su Salvador. ¿Qué hizo Dios? De la rebelión del propio pueblo de Dios, dijo, bueno, mi gracia se la voy a dar a los gentiles. Aquellos me rechazan, bueno, voy a permitir que los gentiles sean salvos. Y empieza Dios a darle esa gracia, ese favor, esa misericordia a los gentiles para que ellos sean salvos. Gracias a Dios somos salvos nosotros. El pueblo que no fue escogido ha sido escogido por gracia y misericordia, solo por la ayuda de Dios, por su amor. Dios quiere que todos se conviertan, Dios quiere que todos sean salvos, independientemente de dónde sean, pero que entreguen su corazón y acepten al Señor Jesús como su Salvador. En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor quiere mostrar su bondad y su gracia en nuestras vidas. Esto es una gracia infinita de su amor y de su bondad. Dios está preocupado porque se salven más personas que por el sistema del mundo. Al mundo le espera un final, pero la iglesia del Señor debe ser en aumento. En Hechos 2:47 dice, alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor se encarga de añadir a la iglesia a aquellos que deben de ser salvos. Debemos de preocuparnos por las almas. El mundo marcha como debiera de marchar. Está escrito. Pero lo que también está escrito es la bondad de Dios para todos por igual, para todas las almas. Debemos de procurar que nuevas almas se salven, que nuevas personas lleguen a los pies de Jesucristo, que en tu familia haya un renacer del amor de Dios en ellos, para que acepten en su corazón al Señor Jesús. Un pueblo que busca su gracia por obras y hay otro que la encontró por fe. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Había un pueblo que buscaba la gracia de Dios por las obras, que eran los judíos. Pensaban que por las obras iban a ser salvos. Pero llegó otro pueblo, los gentiles, que fueron salvos y encontraron la gracia de Dios por la fe en Jesús. Entonces, hay uno que busca la gracia de Dios por obras y hay otros que de verdad la encuentran, pero por fe en Él. En Romanos 11, capítulo 8 dice, como está escrito,
Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Significa que muchos judíos no veían, no escuchaban al Señor, no podían entenderlo, no podían encontrarlo, no lo podían ver. ¿Por qué? Por su rebelión, por su desobediencia. Dios les envía un espíritu de estupor, que no puedan entender. Qué duro, amados, que no nos esté pasando esto, que no nos esté pasando, que no tengamos un espíritu de estupor, que no sea que no estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, su pueblo. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender, un espíritu de entendimiento llegue a nuestras vidas, para no equivocarnos del camino, porque muchos serán llamados, pero pocos los elegidos. Que Dios nos dé su gracia, su favor y su misericordia para estar bien con Dios. Los judíos perdieron su sensibilidad espiritual por causa de su incredulidad. Amados, que esto mismo no te pase, que no nos pase, que no por culpa de nuestra falta de fe perdamos el horizonte. Que no sea por nuestra falta de fe que no lleguemos al propósito que Dios tiene para tu vida o que tiene para la nuestra. No podemos quedarnos en nuestro sentido de seguridad siendo fríos, porque será nuestra propia ruina. Usando Israel tropieza y Dios toma esto para llevar la salvación a los gentiles. Fue la oportunidad para extender el evangelio más allá del pueblo escogido. Usó a Israel, que Israel se tropezó y dijo el Señor, ok, voy a aprovechar este mal que vino y voy a aprovechar de un mal sacar un bien. ¿Y cuál fue el bien? Que la palabra y el evangelio de Dios no solo quedó en Israel, en el pueblo de Dios, sino que por su amor y misericordia llegó a los gentiles, llegó más allá del pueblo de Dios. Y gracias a Dios por eso, porque hemos sido injertados al pueblo de Dios. Hemos sido salvos por esa gracia, porque se extendió el reino de Dios, porque el evangelio corrió más allá y hemos sido salvos y hemos tenido la gracia del Señor en nuestras vidas. De ahí la importancia que trabajemos para que esa gracia de Dios no quede aquí, sino que se extienda a más personas. Si tú te consideras salvo, ¿qué estás haciendo para que alguien más sea salvo? Por gratitud a Dios debes trabajar para traer nuevas almas al Señor. Debemos de trabajar, debemos procurar que nuevas almas se salven. Debemos procurar de verdad hacer esa labor de evangelismo. ¿De qué manera? Dando un consejo, una palabra, mostrando el amor de Dios a otros. Muestre el amor de Dios, el amor que Dios tuvo para ti, demuéstralo en otros, para que otros puedan experimentar ese amor también en sus vidas. En Isaías 40, versículo 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y en Jacob 41, 11 nos dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Amén. ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién aconsejó al Señor para que hiciera y tomara en cuenta a los gentiles? No, nadie. La palabra dice que todo le pertenece a Dios. Todo lo que está en esta tierra le pertenece a Dios. Así que Él es soberano, Dios es soberano. De a quién le demuestra su favor y su misericordia, su gracia y a quién no. No podemos torcer el brazo de Dios. No podemos hacer que Dios nos haga caso. No podemos hacer que Dios conteste nuestras oraciones si no van con el propósito de Dios. Debemos entender que Dios es un Dios soberano, pero también debemos entender que Dios nos ama tanto y por eso extendió su salvación, su misericordia, su favor, su bondad más allá del pueblo escogido.
Aquí se refleja la soberanía del Señor y que Él hace y desea como más convenga. Su gracia es para con todos. La salvación es para ti si tú decides aceptarla. Si tú decides aceptar al Señor, recibe la gracia de Dios a tu favor, recibe la misericordia de Dios en tu vida. Yo quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Yo declaro las bendiciones de Dios, declaro la gracia, el favor, la misericordia de Dios en tu vida. Que seas entendido en estos tiempos y que entendamos que también lo que Dios nos da por gracia, de gracia, dalos a los demás. No te quedes con esa bendición, reparta esa bendición a otros que también la están necesitando, como tú la necesitaste, como yo la necesito, como todas la necesitamos. Necesitamos el favor de Dios en nuestra vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te den la gracia y el favor que tú necesitas. Amén.